Paz de Cristo, hermanos, qué gusto volver a estar con ustedes en este domingo. Nos da mucha alegría, hermano, que esté usted ahí reuniéndose en ese grupo familiar, sabiendo que el Señor los ha estado bendiciendo, los ha estado guardando de todo peligro. No dejemos de orar, hermanos, unos por otros. Dios nos ha estado guardando y nos ha estado manteniendo con bien. Pero también sabemos, hermano, que estamos en un mundo que es caído y que el Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos pidió que confiáramos, puesto que si Él había vencido el mundo, nos dijo, ustedes también lo harán. Reciban un saludo de parte de mi esposa. Pronto estaremos ahí con ustedes. Hemos estado en algunos grupos ya y tengan la seguridad que estaremos con ustedes pronto. En este día, hermano, yo quiero hablarle de algo que he estado reflexionando a lo largo del tiempo y que esta situación me ha llevado todavía a reflexionar más y entender muchas cosas. Hoy quiero hablarle de la ilusión del control. De hecho, así se titula el mensaje del día de hoy. La ilusión del control. La ilusión del control, hermano, es un fenómeno estudiado por los psicólogos. El ser humano tiene la tendencia a querer controlarlo todo. Sobre todo sucesos deseables, aquello que queremos alcanzar. Pretendemos que todo lo que rodea esa meta, ese propósito, ese sueño, nosotros tenemos el control. Pese a que en la realidad suceden cosas que salen de nuestro control. Este fenómeno lo podríamos explicar, y que de hecho muchos psicólogos basan sus estudios en esto, con aquellas personas que les gusta apostar, que les gusta jugar. Ha habido muchos estudios acerca de eso, de la ilusión del control. Cuando alguien apuesta en juegos de azar, siempre tiene la idea de que puede controlar las probabilidades. Su propia experiencia le hace sentir que tiene el control de todo. Cuando gana, cuando la situación es positiva, se siente bien, cree que fue por sus experiencias, su logro, por su buena suerte. Pero cuando la situación es adversa, le da a cuestiones externas su mala racha, su mala suerte. Una gran parte de nuestro sufrimiento, hermano, es por no lograr controlarlo todo, o casi todo. Cuando en verdad yo te quisiera preguntar, ¿cuántas cosas realmente tienes en control? ¿Cuántas cosas realmente tienes en control? Esta pandemia nos ha llevado a ver que no tenemos el control. Hay mucha gente que vive pegada a las agendas, pegada a un horario muy disciplinado, y tiene horas muy marcadas. Recuerdo cuando trabajaba de chofer con una abogada. En una ocasión ella sale corriendo de la oficina y me dice, vámonos porque en 10 minutos tengo que estar en una reunión. Y estábamos del otro lado de la Ciudad de México, hermano, y era recorrer de lado a lado la Ciudad de México, con todo el tráfico que tú pudieras conocer de la Ciudad de México. Era imposible en 10 minutos llegar hasta allá. Ahí me di cuenta que realmente no teníamos el control, empezar a reflexionar acerca de eso. Víctor Frank, en uno de sus libros, nos dijo que la libertad última del ser humano es la capacidad de decidir cómo quiere interpretar los sucesos que le ocurren. Y yo te podría añadir que quizás esa es la única cosa que realmente puedes controlar. El tomar la decisión de cómo interpretar o entender los sucesos que te ocurren alrededor. Lo que ocurre en tu mente
Es algo de lo que tú tienes el control. Y desde ahí tú puedes empezar a dirigir tu vida. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En algunas versiones dice, porque de ahí toma las decisiones que dirigen tu vida. En el lenguaje hebreo, el corazón se refiere al pensamiento, a la mente. Y hoy yo te quiero invitar a que te liberes de la ilusión del control. Desde muy pequeños nos han instruido a tener control. Nos enseñan a controlar los esfínteres, nos enseñan a controlar nuestros horarios de sueño, a controlar nuestro tono de voz, a controlar nuestros periodos de alimento, a controlarlo todo. Ese es algo que nos enseña el mundo. Y nos sentimos mayores, nos sentimos independientes cuando empezamos a tener el control de todo. Es imposible aprender y sociabilizar sin renunciar a ciertos impulsos y necesidades. No puede ser aceptado en la sociedad sin antes no haber renunciado a ciertas cosas que son naturales y empezar a ejercer el control. Solo así puede ser aceptable en esta sociedad. Y este aprendizaje que vas llevando a lo largo de la vida lo queremos ejercer en todo. En todo. Si tengo el control de mi cuerpo, de mis horarios de sueño, de mis horarios de alimento, de mis impulsos naturales, si tengo el control, yo creo que puedo controlarlo todo. Y surge ahí la ilusión del control. Pero la misma vida nos va enseñando que nos enfrentamos a una terrible verdad. Y esa terrible verdad es que todo tiene un fin, que esta vida tiene un fin, y que además podemos sentir y pensar lo que no queremos, o también que gente que está a nuestro alrededor nos puede traicionar o defraudar. El ser humano se defiende del miedo que le puede provocar la idea del fin, la idea de sentir o pensar lo que no quiere, o el enfrentarse a traiciones o a sentirse defraudado a través de la ilusión del control. Es la manera en que queremos nosotros defendernos del miedo. Y quiero que leamos lo que dice la Escritura. Allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, y leamos el verso 5 y 6. Dice así la Escritura, amado hermano: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Quiero empezar a disertar sobre estos dos versículos, pero para esto te quiero contar una historia. Es la historia del pueblo del pan, y yo creo que con esta historia te va a quedar claro a lo que queremos referirnos acerca de liberarnos de la ilusión del control. Se dice que había un pequeño pueblo que sembraba trigo, producía harina de trigo y preparaba pan. Todo estaba basado en el trigo. Era un pueblo próspero y todos sus habitantes dependían de las cosechas de trigo, de la preparación de la harina y de la elaboración del pan. En cierta ocasión llegó una plaga de langostas y arrasó con todos los sembradíos de trigo. Ese año no hubo cosecha de trigo, por consecuencia no hubo preparación de harina
y como era de esperarse, no se preparó pan. La gente tenía miedo, tenía preocupación, ansiedad. ¿Qué iba a hacer de ellos? Lo más seguro que el pueblo iba a desaparecer. La gente empezó a irse de ahí y los que estaban empezaron a gastarse sus pocos ahorros que tenían, a preparar pan con la poca harina que habían guardado, pero estaban conscientes que eso no les iba a alcanzar durante todo el año. Un hombre que acababa de llegar al pueblo les dijo que si no se podía ya sembrar trigo, porque no sembraban centeno. La gente se burló de este hombre, le dijeron: nosotros solo hemos hecho harina y pan de trigo. Durante toda la vida el trigo ha sido nuestro sustento. ¿Cómo esperas tú que el centeno nos pueda ayudar? Y se burlaron de este hombre y no quisieron hacerle caso. Pero este hombre, su parcela la empezó a sembrar de centeno. Otros pocos vecinos decidieron seguir a este hombre y sembraron centeno. Llegó el tiempo de la cosecha, levantaron la cosecha de centeno, empezaron a hacer la harina de centeno y elaboraron pan de centeno. Lo llevaron al pueblo y la gente asombrada se acercaba y veían que era pan, que no era pan de trigo, era pan de centeno. Y empezaron a comprar el pan y decían: sí, sabe diferente, pero es pan. Aunque no es de trigo, es de centeno, pero sigue siendo pan. La historia dice que terminó la crisis, terminó ese momento en la historia de ese pueblo y comenzaron otra vez a sembrar trigo. Pero algo que te quiero mostrar aquí es que aprendieron que pueden en el momento de la crisis aprovechar la oportunidad y diversificar lo que ellos hacían. Ellos estaban acostumbrados únicamente a sembrar trigo, pero en medio de la crisis se dieron cuenta que también podían sembrar centeno. Y después de la crisis, ahora en ese lugar no solamente había pan de trigo, sino también había pan de centeno. Ahora había otra posibilidad. Y de eso es de lo que te quiero hablar en esta tarde. La ilusión del control nos lleva a creer que nosotros podemos controlarlo todo, pero solo es una ilusión. La realidad es que no tenemos la capacidad de controlarlo todo. Lo que nos hace tener la ilusión del control es el miedo. El escritor, el proverbista, nos dice ahí en el verso 5 del capítulo 3 de Proverbios: confía en el Señor con todo tu corazón. El escritor nos invita a que apoyemos nuestra voluntad en la voluntad de Dios. Y allí empieza, hermano, el liberarte de la ilusión del control. Porque creemos que dentro de la crisis, que dentro de la situación, yo puedo controlar lo que está ocurriendo. Pero la realidad, hermano, es que no puedo. No tengo el control. Alguna situación puede impedirme hacer las cosas. Quizás yo tenga programada una cita a una hora determinada, pero puede algo ocurrir en el trayecto, una ponchadura de una llanta, un accidente, una manifestación, algo puede ocurrir que no me permita llegar a la hora que tengo yo programada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entender que no tengo el control. Y al entender que no tengo el control, voy a tomar otras decisiones. Allá en la Ciudad de México, cuando hacemos una cita, a donde vayamos tenemos que salir una hora antes de la cita. Porque sabemos que si hay tráfico,
nos va a dar 1 hora llegar a un lugar donde normalmente podríamos hacer 15 o 20 minutos. De repente perdemos esto, hermano, porque no tenemos la experiencia. Y creemos que todo está bajo el control. Pero el proverbista nos dice que de todo corazón tú confíes en el Señor. Y recuerda, en el lenguaje hebreo, cuando habla de corazón, se está refiriendo al pensamiento. Se está refiriendo a tu mente, al entendimiento del pensamiento. De que no confíes en tu propia experiencia, en tu propia sabiduría, sino confíes en el Señor. Es decir, descansa en Dios, aunque no entendamos sus pensamientos, aunque no comprendamos sus caminos, pero debemos descansar en Dios. Debemos de apoyar nuestra vida en el Señor. La Biblia dice, allí a través del profeta Isaías, en el capítulo 55, verso 8 al 9, dice el Señor: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle, hermano. ¿Quién conoce mejor nuestra vida, lo que mejor nos conviene, que el mismo Señor? La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Y recuerda, corazón en el lenguaje hebreo se refiere al pensamiento, a la mente. Es decir, que engañosa es nuestra mente, engañoso es nuestro pensamiento. Ese pensamiento nos hace ilusorios a creer que todo está bajo el control. Pero aquí el proverbista nos dice: confía en el Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. También dice ahí en el verso 5: y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. La vida nos da experiencia y esa experiencia la convertimos en sabiduría. Somos sabios por la experiencia que hemos adquirido. Por eso somos inteligentes en algunas áreas, no en todas. En aquello en lo que hemos tenido experiencia, en aquello que conocemos, nos volvemos sabios. Pero la sabiduría humana tiene límite. La sabiduría humana solo tiene una pequeñísima parte de todo el conocimiento del universo. Pero hay algo en la psique, en el pensamiento humano, que cree que con lo pequeño que sabe puede tener todo el control. Si yo entiendo que no lo sé todo, como lo dijo el sabio, yo solo sé que no sé nada. Y entendemos que yo no me puedo, hermano, apoyar en mi propia sabiduría, porque mi sabiduría es limitada. ¿En quién me podré apoyar? En aquel que su sabiduría es infinita. Por eso el escritor dice: no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. Nos da el consejo, y quiero remarcarlo: no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. El Señor le dijo a Josué antes de entrar a la tierra prometida: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Escucha bien: solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuál es la instrucción?
Dios le está diciendo a Josué, a ese Josué experimentado en la guerra, siervo de Moisés, que salió de Egipto y que ahora tenía la encomienda de entrar a la tierra prometida. El Señor le estaba diciendo a Josué, Josué, no confíes en tu propia sabiduría. Medita en este libro de instrucción y entonces obedecerás lo que dice aquí, para que prosperes y todo lo que hagas te salga bien. Y el verso 6, hermano, del capítulo 3 de Proverbios, dice, reconócelo en todas tus sendas, y Él enderezará tus veredas. Cuando dice el escritor, reconoce al Señor en todas tus sendas, en todos tus caminos, no está hablando de un reconocimiento como el que tenemos idea, reconocerlo como alguien especial, alabarlo, darle el lugar que merece. No se está refiriendo a eso. La palabra que está ahí escrita habla de conocer íntimamente a Dios. Reconocer a alguien es conocerlo más allá del conocimiento que tengo de la persona. Es decir, conocerlo a lo más profundo, conocerlo en la intimidad. Al conocer a Dios de esa manera, vas a conocer sus pensamientos, vas a conocer su voluntad, vas a conocer lo más profundo de su corazón de Dios. Entonces dice que cuando hayas tenido ese conocimiento íntimo de Dios, entonces Él enderezará tus veredas. ¿A qué se refiere eso, hermano? Quiere decir que Dios entonces no se va a transformar en un guía de turistas que te va a ir llevando de la mano. No, lo que va a hacer el Señor al referirse a enderezar tus veredas es que va a quitar todos los obstáculos, todo aquello que te está obstruyendo para alcanzar tu sueño, alcanzar tu meta, alcanzar el propósito divino para tu vida. El enderezar las veredas es quitar lo que te está estorbando. El escritor nos dice, hermano, que tú tienes que confiar en Él y Él hará, y Él te llevará y enderezará tus veredas. Ahí mismo en Proverbios 3:17 dice el escritor, seguir sus pasos es muy agradable, andar por sus senderos es vivir en paz. Reconocer que no tengo el control y que Él es el soberano, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es lo que me va a garantizar, hermano, la felicidad, la paz, el alcanzar las metas. Quiero concluir con lo siguiente. Si tú crees que necesitas tener siempre el control, que esta crisis te tiene atemorizado, con ansiedad, frustrado o preocupado, intenta hacer lo siguiente. Quiero invitarte a que hagas lo siguiente para que te liberes de la ilusión del control y te liberes de esa ansiedad, de ese miedo, de esa preocupación que pueda haber en tu vida. Lo primero es que en lugar de tenerle miedo a la impotencia, a la falta de control, mejor acéptalo como una oportunidad para fortalecerte. Acepta que lo que estás viviendo es una oportunidad para fortalecerte en el Señor. Cuando sueltas el control a Dios, serás testigo del poder de nuestro Señor. El apóstol Pablo lo dijo a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 12, verso 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando conoces el verdadero poder de Dios en medio de la crisis, Jairo
cuando vio el poder del Señor, cuando vio que su hija fue resucitada. La mujer de flujo de sangre, cuando vio el poder del Señor, cuando reconoció que lo necesitaba y que sabía que aún tocando el borde de su manto podía ser sana. En lugar de tener miedo, hermano, a la impotencia, en lugar de tener temor, ansiedad, preocupación, acepta esto como una oportunidad para fortalecerte en el Señor, para ser testigo del poder maravilloso de Dios. Lo segundo, hermano, es reconocer tu debilidad y que eres impotente delante de Dios. Conocemos la historia del rey Josafat. Él aceptó delante de Dios que no tenía la fuerza militar suficiente para derrotar a los 3 ejércitos que venían contra Israel. Él oró. Allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, verso 12, nos habla de la oración que hizo Josafat. Él le dijo: oh Dios nuestro, no los vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer. Por eso en ti buscamos ayuda. ¿Cómo acabó la historia, hermano? Tú lo has leído ahí en el segundo libro de Crónicas. Dios obró poderosamente, un milagro surgió. Y es que el ejército de Josafat, hermano, ni siquiera tuvo que luchar. Dios los confundió, estos 3 ejércitos, y se mataron entre sí. ¿Sabes qué fue lo único que hizo Josafat y su ejército? Alabar a Dios, adorarlo, y después ir a recoger el botín de esos ejércitos destruidos. Hermano, cuando reconocemos nuestra impotencia delante de Dios, cuando reconocemos nuestra debilidad delante de Dios, estamos diciendo: Señor, yo no puedo. Tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, tú eres el único que puede hacerlo. Cuando reconocemos que somos débiles, le estamos otorgando el permiso a Dios de intervenir en toda situación. Y entonces, hermano, verás, así como Josafat y su ejército, un milagro poderoso. Y lo tercero, tienes que meditar en las Escrituras. Las Escrituras te enseñarán la soberanía de Dios y te quitarán la ilusión del control. Job le reclamó a Dios. Y la respuesta del Señor fue: ¿acaso tú estuviste ahí cuando creé el universo? El Señor le dijo: yo soy el Rey soberano. Yo tengo todo el control. Mira, te voy a mostrar 2 versículos que nos habla de la soberanía de Dios y que están ahí en las Escrituras. Dice Proverbios 19:21: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Hay un dicho, un refrán que tienen los judíos. Ese refrán judío dice: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. La Escritura menciona, hermano, que tú te puedes hacer todos los planes que quieras, pero el único plan que va a prevalecer en tu vida es el de Dios. Y mira esta segunda Escritura. Ayer que estaba concluyendo mi sermón y leí este pasaje que muchas veces había leído, pero siempre lo había pasado de largo. Pero ahora, hermano, que he estado meditando acerca de esta ilusión del control,
Mira lo que dice aquí a través del profeta Daniel en el capítulo 4, verso 35. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? El profeta Daniel nos está mostrando la soberanía de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle algo a Dios? ¿Quién puede enjuiciar o criticar algo que hace Dios? Si aquí lo dice a través de la palabra, que Él hace lo que quiere con los ángeles del cielo y con la gente de esta tierra. Pero hay algo maravilloso de nuestro Dios, y es que Él es amor, hermano, y que todo lo que Él hace, la intención es que tú y yo seamos bendecidos. Cuando ves el momento de la creación, al final, antes de crear al hombre, dijo el Señor, y vio que todo esto era bueno. Toda la creación fue creada para que tú y yo disfrutáramos las bendiciones de Dios. Así, hermano, que todo lo que hace Dios es para tu bendición. Es para que un día estés con Él. Te quiero invitar a que descanses en Él. Los mexicanos tenemos una expresión, y es: te invito a que te relajes, a que descanses en el Señor. La Escritura dice: confía en Él y Él hará. Libérate de la ilusión del control y entrégale el control a Él. Recuerda que Él tiene planes para ti de bondad y no de maldad. Haz lo que Él te indica y te irá bien. Vamos a orar, hermano, en el nombre de Jesucristo. Entrégale a Él el control. Decláralo Rey, Señor de tu vida, y entonces verás que te irá bien. Aplica en tu vida estos 3 consejos que te doy. Acepta esta oportunidad, reconoce tu debilidad y medita en la Escritura. Quiero invitar a que ahí donde estás, ores en el nombre de Jesucristo y le entregues al Señor el control. Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, estamos ante tu presencia, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, reconociendo que somos impotentes, así como Josafat, el rey, reconoció su impotencia para enfrentar a esos ejércitos. Hoy así lo hacemos también. Señor, no tenemos la fuerza, la capacidad, la sabiduría para enfrentar lo que estamos viviendo. Pero hoy, Señor, te otorgamos a ti el control. Tú que eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y que nada se mueve si no es por tu voluntad, y que tú haces lo que tú quieras en medio de los ángeles y con la gente de esta tierra. Hoy a ti clamamos y te entregamos el control. Aceptamos tu voluntad, Señor. Aceptamos que tú tienes la última palabra y que a lo que tú digas decimos amén. Hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, en medio de esto, y que salgamos fortalecidos. Salgamos, Señor, como nuevas criaturas. Salgamos con otra visión, con otra perspectiva. Hoy más que nunca te necesitamos. Y así como lo dijo Josafat, Señor, ¿a quién más podemos ir? Por eso venimos ante ti a pedirte ayuda. Bendice a quienes están escuchando este mensaje, a quienes lo están viendo.
Ayúdales en medio de esta crisis. Ayúdales en esta necesidad. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Hermano, sigamos orando. Esto está por terminar. Confiamos que así será y que pronto estaremos en nuestro templo alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le he dicho a los líderes que yo espero que el día que nos reunamos, hermano, la gloria de Dios descienda, porque vamos a venir llenos de la presencia de Dios. Mi deseo, hermano, es que Dios los bendiga. Sigamos al pendiente. Bendice al líder de tu célula. De verdad, ellos están haciendo un gran esfuerzo. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Apoya el banco de alimentos. Vamos a tener que apoyar a muchos hermanos que han perdido el trabajo, que no están vendiendo. Ahí con tu líder puedes informarte de cómo estamos operando el banco de alimentos. Recibe un abrazo. Mi esposa también te manda a saludar. Y te deseamos que Dios te siga bendiciendo y te siga cuidando. Dios les bendiga, hermanos. Dios los guarde.